Tenía yo un articulito sobre cambio climático que voy a comentar muy rápido, porque es una parte del cambio climático en la que yo creo que nos fijamos poco. Es un artículo que ha salido en la revista Nature tratando de eh, mejorar la estimación de cuánto nos cuesta el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Donde cuánto nos cuesta significa lo siguiente. Evidentemente, pues yo qué sé, sacar carbón de un sitio y quemarlo en una fábrica cuesta un dinero, ¿vale? Pero eso no es lo relevante para el cambio climático. Para el cambio climático es, por todo el dióxido de carbono que estamos emitiendo a la naturaleza, ese dióxido de carbono va a tener efectos sobre el clima y efectos sobre la Tierra. Y esos efectos van a producir efectos económicos también. Van a producir pérdidas porque campos de cultivo no se van a poder cultivar, van a producir pérdidas porque personas se van a morir y no van a poder trabajar. Van a producir, o sea, el cambio climático tiene una serie de efectos económicos que a lo mejor nos pueden parecer como un poco frívolo pensar en estas cosas porque lo importante es la vida de las personas, el planeta y todo esto. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que efectivamente lo importante no es el dinero, pero el dinero forma parte de la sociedad humana y sobre todo las estimaciones económicas de cuánto nos cuesta el cambio climático tienen efectos sobre las decisiones que toman los gobiernos. Los gobiernos, Ángel, sí, di. Tú has dicho que esto parece que no tiene mucha importancia, esto de cuánto es lo que nos cuesta, un poco frívolo y tal igual. Debería ser como tú dices, pero la realidad es que no. O sea, yo este artículo, y ahora seguirás comentando porque tú eres el que se lo ha leído en detalle, yo solamente lo he mirado así un poquito más en diagonal y me ha parecido súper importante. Porque pone en negro sobre blanco algo que no se dice lo suficientemente, que es lo que tú estás contando, ¿no? Es que son cuánto nos cuesta cada, cada kilogramo de CO2 que metimos a la atmósfera, no por producirlo, sino por todas las consecuencias que después vamos a tener que pagar, que tú has mencionado unas cuantas. Y no es que nos muramos solos, sino simplemente que la gente se nos pone mala y hay que también tener recursos y cosas y para mejorar y todo eso. Y es así, yo creo, es una de las maneras, que es una de las maneras donde nuestros dirigentes, políticos y empresarios y la sociedad en general se llega a dar cuenta de que esto del CO2 emitido a la atmósfera y del cambio climático y de que nos va a afectar es verdaderamente serio, porque nos va a afectar en todos los niveles. Y aquí donde puedo hacer de nuevo la comparación con lo que yo conozco un poco más, ¿no? Que una cosa, un tema que me hubiese gustado haber participado en algún coffee break antes por haberlo sacado también, pero bueno, lo digo de forma tangencial aquí. Ya con los tiempos en los que estamos mirando, estamos viviendo, y con intentar ahorrar toda la energía posible, para disponer, o sea, simplemente para no tener que depender tanto del gas, digámoslo claramente, se están empezando a tomar iniciativas particulares contra la contaminación lumínica que mucha gente, desde astrónomos, ecologistas, instituciones de diversas índoles, están promoviendo desde hace 20 años. Y que por más que lo hemos intentado poner con argumentos de lo que es importante de la conservación del cielo, de que no se emite CO2 a la atmósfera, el cambio climático, de que afecta al ritmo circadiano nuestro, la contaminación lumínica, a los seres, a las plantas, a la flora, los seres, otro tipo de seres. No, en el momento en que ha llegado el componente económico de decir, oye, que es que esto nos está costando una pasta, y ahora mismo hay que guardar dinerito, que esto es una pasta. Ya no es por el CO2, no, esto es económico. Por eso te digo que ahí es donde lo más gordo puede tener una visión todavía más importante e impactante a todos los niveles. Perdón por la Sí. rapidez retaíla. No, 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 efectivamente, o sea, obviamente el hecho de que de que el cambio climático nos cuesta dinero es una motivación para una parte de la sociedad. El problema es que no es, quiero decir, no es una motivación tan fuerte como nos gustaría, porque muchos de estos efectos de el CO2 que emitimos nos cuesta dinero son efectos que se ven a 200 años vista, a 300 años vista. Entonces, al señor que está hoy en día ganando dinero con emitiendo CO2 a la atmósfera, le da un poco igual. Es en plan de, bueno, que mis nietos se apañen con aquello, ¿no? Pero los gobiernos están elaborando planes para tener en cuenta eso.
Y esos planes tienen que ver con cosas del tipo, a la gente que produce energía sin emitir CO2, yo le voy a bonificar. Le voy a dar una serie de bonificaciones económicas por el dinero que me está ahorrando el hecho de que ellos produzcan energía sin hacer CO2. Las nucleares tienen ese tipo de bonificaciones, las renovables tienen ese tipo de bonificaciones, y ese tipo de bonificaciones se basan en cálculos, en gente que ha compuesto modelos sobre cómo evoluciona la sociedad, con modelos sobre cuánto CO2 va a emitir esa sociedad, qué efectos va a tener ese CO2 sobre la Tierra y cuánto nos van a costar esos efectos. Hay que componer todas esas cosas. O sea, la sociedad evoluciona, hay más o menos personas, hay más o menos gente que trabaja, se emite más o menos CO2, ese CO2 tiene un efecto sobre el planeta y ese efecto sobre el planeta luego tiene unas contrapartidas económicas que a lo mejor ocurren al cabo de 200 años o de 250 o de 300 años. Los modelos que este artículo considera hacen predicciones a 300 años vista para poder hacer estos cálculos. Y en base a cuánto nos va a costar ese CO2 como humanidad, digamos, ya no a nosotros que vamos a estar muertos, sino a los nietos de nuestros nietos dentro de 300 años, los nietos de nuestros nietos probablemente, en base a eso es cómo se calculan estas bonificaciones que se le dan a ciertas energías o cómo se calcula las penalizaciones que se hacen a algunas administraciones por emitir demasiado CO2. O sea, quiero decir que este cálculo de cuánto nos cuesta el CO2 que emitimos ya no es solo una especie de motivación para algunas personas que no están suficientemente motivadas, que muy probablemente no se van a convencer porque es un gasto que va a ocurrir a los nietos de nuestros nietos, sino que tienen que ver con políticas que se están tomando a día de hoy y que tienen un efecto sobre la gente. O sea, quiero decir, si uno trabaja en una central nuclear y la central nuclear está más bonificada, pues su trabajo es un trabajo más seguro que el de una persona a la que la pueden echar mañana más fácilmente, ¿no? O sea que este tipo de cálculos son relevantes. Y lo que ocurre es que en el ámbito concreto de Estados Unidos, que es lo que trata este artículo, el cálculo de cuánto dinero nos cuesta cada tonelada de CO2 que emitimos a la atmósfera se había quedado atrasado. Hacía varios años, ya en 2016, 2017, la Agencia Estadounidense de las Ciencias empezaba a tener indicios de que el cálculo se estaba haciendo con modelos un poco antiguos, tanto modelos demográficos de cómo va a evolucionar la sociedad, como modelos climáticos de cómo afecta el CO2 al clima, como modelos económicos de cómo eso se convierte en dinero. Y ya hacía años que estaba, digamos, esta agencia diciendo deberíamos hacer un recálculo de esto, deberíamos refinar estos modelos y calcularlo mejor. Para que veáis la diferencia, en los modelos que se estaban usando antes, cada tonelada de CO2 valía $51. Terminaba produciendo una diferencia de dinero de $51. Eso quiere decir que la diferencia entre el dinero que nos terminaba costando dentro de 300 años y lo que nos gastamos a día de hoy era $58 por tonelada. O sea que hoy te puede parecer barato, entre comillas, emitir CO2, pero dentro de 300 años te va a costar ese dinero más $58 más, con lo que te va a salir caro, en realidad. Y lo barato sería no emitir CO2, ¿vale? Eso es un poco el razonamiento. Pues bueno, ahora se ha juntado una especie de grupo de científicos, han hecho un modelo integrado en donde está todo esto, está la demografía, está el clima y está la economía, y han recalculado todo esto. Y les ha salido un número bastante más grande que los $58. Como siempre, hay un rango muy amplio, además estos modelos tienen todo tipo de incertidumbres y no es fácil afinar, pero el valor central, el valor medio, que es el que se suele utilizar, está en $185 por cada tonelada de CO2 emitido, con lo que estamos casi en 4 veces más de lo que se había calculado antes. Solo por coger modelos mejores que los que había hace 10 años, que es cuando se hizo ese cálculo. Detalle político gracioso, para los que les interese la política, es que esto se ha podido hacer porque la nueva administración estadounidense que entró con Joe Biden hizo una ley para volver a poner en marcha el comité que se encarga de ver esto. Ese comité estaba paralizado, estaba congelado por la administración Trump, que todos sabemos que no le interesaba particularmente este asunto. Entonces, fue famoso que el primer día de Biden
Biden firmó como 20 leyes o algo por el estilo. Bueno, pues en una de esas 20 leyes, aparte de otras cosas, se volvía a poner en marcha el comité que a su vez ha financiado este estudio que se publica a día de hoy en Nature. Así que, bueno, es un estudio interesante en el que ellos tienen todos estos modelos demográficos, económicos y tal, y pueden cuantificar qué tipo de, qué parte de la realidad es la que más afecta a cuánto dinero nos cuesta el CO2. Y, por ejemplo, ellos dicen que en cuanto a las cosas que más nos suenan a nosotros, que son las climáticas, lo que más contribuye, a ver, dejadme que lo encuentre, es lo que más contribuye al dinero que nos cuesta el CO2 de todos los factores que hay es la mortalidad que produce la temperatura. Es decir, el aumento de la temperatura va a hacer que la gente se muera más en algunos lugares del mundo. Eso es gente que no va a trabajar y, por lo tanto, va a provocar una serie de problemas económicos. Ya veis qué fría que es el razonamiento, pero es que los economistas trabajan con este tipo de cosas. O sea que no es ni siquiera la subida del nivel del mar ni ninguna de estas cosas, sino es directamente la mortalidad producida por el aumento de la temperatura. Pero el efecto más importante, con muchísima diferencia, es el efecto más gordo, es el valor de los créditos. Es el cambio climático va a producir que no podamos pagar los créditos que nos hemos pedido y tengamos que pedir moratorias. Y esas moratorias van a venir con un interés adicional. ¿Cuánto es ese interés? Es el factor más importante en cuanto a cuánto nos va a costar el CO2. Es decir, fijaos que el factor más importante es el hecho de que el cambio climático va a hacer que no podamos pagar nuestras facturas y vamos a tener que pagarlas 10 años después y eso nos va a costar más dinero. O sea que fijaos hasta qué punto nosotros como científicos pensamos en los efectos climáticos, pensamos en la pérdida de biodiversidad, pensamos en el aumento del nivel del mar, que es todo muy grave, obviamente. Pero un economista, que es el que ha hecho este artículo, piensa en otras cosas y se da cuenta lo que produce pérdida económica son otro tipo de factores. Y en ese sentido me parece interesantísimo este artículo. No solo por lo que tú decías, Ángel, sino también por poner en nuestro mapa mental del cambio climático que este tipo de cosas están ahí y hay que tenerlas en cuenta también. Sí, efectivamente, tal y como acabas de decir, ¿no? Es algo más que normalmente no se suele tener en cuenta, no tenemos los científicos muchas veces que lo vemos en cuenta, bueno, por lo menos los investigadores en este sentido. Pero como tú me dices, alguien que hace investigación en economía, en este caso, con esas variables, ese tipo de factores, ese tipo de sistemas que pues, nosotros pues quizás no lo llegamos a ver, pues es capaz de identificar esto, ¿no? Como no, otra cosa más, otro factor más, por lo que habría que poner todos los recursos posibles para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Solo un último comentario sobre esta cosa. Podríamos comentar más, pero como tengo la voz regular, ya llevamos bastante tiempo. Un último comentario que creo que es relevante. En primer lugar, todas estas previsiones, estos modelos, tienen barras de error muy grandes. Si ves las gráficas, yo he dado unos poquitos números, pero son los números del valor más probable, el valor central, el valor medio, pero en realidad hay muchas incertidumbres y podría ser que las cosas evolucionaran de muchas formas diferentes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El modelo demográfico, el modelo de cómo va a evolucionar la población mundial, el valor el valor mediano, el valor que digamos es más fiable quedarte con él, es que mira, ahí lo tenemos, creo que lo está poniendo Francis, es la gráfica para los que estéis en YouTube de arriba a la izquierda, la gráfica azul. El valor más probable es que la población mundial alcance un pico de 11.000 millones de personas un poquito después del año 2100 y luego empiece a disminuir. Pero toda la zona sombreada son valores posibles. O sea que una de las posibilidades es que la población mundial siga aumentando hasta más de 20.000 millones de personas en el año 2300 y otra posibilidad es que baje y sea menos de 5.000 millones de personas en el año 2300. Así que hay como veis, un margen de error grande en estas previsiones. Pero con alguna cifra han de trabajar los legisladores y los políticos y se trabajan con las cifras medianas que son, digamos, las más fiables de todo este rango. Uh-huh. Y hay otro detalle que me parece también interesante, que son las cosas que estos modelos no pueden capturar.
Porque claro, son modelos hechos por economistas. De nuevo, nosotros solemos pensar en otro tipo de variables, pero ellos son honestos y te dicen la cantidad de cosas que no están en su estudio. Y dicen, una limitación es que, por ejemplo, cosas del tipo daños producidos por la mortalidad de gente debido a la temperatura, esta que hemos dicho que es un factor relevante, pero que no tengan que ver con el mercado, es decir, que no tengan que ver con que dejan de trabajar y dejan de producir dinero, eso no está en este modelo. Y efectivamente va a haber otros daños. O sea, si la gente se muere, pues puede deprimirse su familia. y eso tiene toda una serie de efectos, ¿no? Otro tipo de cosas, como por ejemplo el efecto de la pérdida de biodiversidad sobre la economía. No se sabe, no está en el modelo, Sí, no sé. no se conoce. Y ese puede ser también muy gordo, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. El efecto de todo esto sobre la productividad. Es decir, el hecho de que el clima sea más cálido va a hacer que trabajemos peor y que por lo tanto produzcamos menos de lo que estaríamos produciendo con un clima más normal. El efecto de la migración, algo tan digamos, evidente y que vamos a ver a lo largo del siglo XXI, lo vamos a ver en muchos sitios, como las migraciones producidas por el clima, no está en los modelos, porque es difícil de cuantificar. Y de hecho, alguna de estas cosas, los propios autores dicen, es probable que nunca se pueda introducir en los modelos este tipo de cosas. O sea que, fijaos hasta qué punto son modelos limitados, pero con ellos es con lo que trabajamos a día de hoy para tratar de elaborar las políticas climáticas, ¿no? Porque si no tenemos nada mejor, pues con esto tenemos que trabajar. Vamos. Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy interesante este artículo. Yo recomiendo que la gente empiece a incorporar a su visión del cambio climático también el aspecto económico, que quizá no nos pueda parecer el más importante ontológicamente, pero sin duda en la práctica es muy importante y afecta a las políticas que están tomando nuestros gobiernos en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todas partes. Así que es bueno tenerlo en la cabeza, ¿no? José, estas proyecciones hasta el año 2300 hay que Claro. cogerlas siempre entre comillas, ¿eh? Sí, de aquí a 2300, los cambios sociopolíticos que o sea, si tú miras al pasado, lo que ha pasado en los últimos 300 años en el planeta Tierra, con la humanidad, dices, pues, ¿cómo estábamos en 1700 y cómo estamos ahora? En 1700 nadie habría predicho la Revolución Francesa. Obviamente, tampoco Internet ni el cambio climático. Así que vamos, claro, no hay que ver estos modelos como predicciones del futuro, sino como lo mejor que podemos hacer a día de hoy para establecer unas políticas climáticas sensatas con los datos que tenemos a día de hoy. Pero no son verdaderas predicciones. No, de hecho, casi diría que lo más interesante, pero tristemente es esto último que acabas de decir. O sea, a veces que en algo tan importante como esto, en lo que nos estamos jugando la vida, digamos, como especie, no, esto sea lo mejor que podemos hacer. Es un poco, cuando acabamos de contar que estamos viendo cómo mueve una parte interior de los ojos, un artrópodo, o sea, en todos los campos de la ciencia tenemos un nivel de sofisticación, o antes lo que comentaba Francis, estamos viendo correcciones de gravedad cuántica increíbles, y luego que esto sea el mejor modelo que tenemos y lo único que refleja creo que es la poca importancia que le damos al tema, porque realmente yo creo que si hubiera voluntad de estudiarlo, me parece que se podría hacer cosas mucho mejores. Y además, en particular, por lo mismo que tú comentabas, de todo lo que se deja afuera, realmente yo creo que si hubiera sido el referee de este trabajo, y estoy hablando muy de cuñado porque no lo he leído en detalle, pero no sé si no lo rechazaría, porque es como si tú me dijeras, quiero estudiar un fenómeno en el cual tengo n variables, voy a ignorar n-1 y me quedo con una, pero es muy obvio que las n-1 que estás ignorando son la mayoría más importantes que las que estás teniendo en cuenta, ¿no? Digo, el efecto económico que produciría la pérdida de biodiversidad, particularmente la sequía y la pérdida de terrenos cultivables, que sé, todas estas cosas son bastante más importantes que la pérdida económica producida por la muerte de personas, que entendí que es la que tuvieron en cuenta, porque de hecho la tendencia actual con la automatización de las tareas no deja muy claro si realmente la pérdida de personas dentro de 100 años va a ser muy grave desde ese punto de vista, ¿no? De no tener quien haga. Más bien parece lo contrario, o sea, la tendencia hoy en el mundo desarrollado es a menos horas de trabajo por semana, porque no hacen falta realmente
con las horas de trabajo que hay un montón de gente desocupada, ¿no? Entonces, realmente hay mucha más mano de obra que la que hace falta. Entonces, no sé, me parece muy sorprendente que el trabajo, o sea, por supuesto que es muy importante poner el énfasis en el costo económico que tiene, y de hecho debería, bueno, y se hace parcialmente, probablemente no como debería hacerse, en las inversiones en toda aquella tecnología que produce CO2, bueno, pues agregar el costo que tiene, que va a tener reparar el desaguisado que produce la empresa, y cambiaría radicalmente la rentabilidad cuando, digamos, si uno pusiera eso en los números, ¿no? Cuando la gente dice las energías renovables, pues el costo-beneficio, claro, si tú el costo-beneficio no incluyes luego la reparación de lo que vas a hacer, sí, probablemente las energías renovables no sean muy ventajosas, pero si tú le incluyes al que va a poner una planta de carbón, está bien, perfecto, pero cada año vas a tener con esta cantidad de pasta para reparar el daño que vas a producir en el medio ambiente, aquello que es reparable, porque hay partes que no son reparables, pues quizás no le compensa hacer la fábrica de carbón. Entonces, Sí, digamos, no sé. una economía transparente debería incluir estos costos calculados de la manera de este paper, o de maneras mejores, ojalá, que sean parte de la ecuación. Sí, mi sensación es que el paper está hecho para el público general, en el sentido de que seguramente todas estas cosas que os he dicho, esto no se incluye, esto no se incluye, lo deben de saber todos los economistas que trabajan en este campo. Pero yo, como persona que lee Nature y que no pertenezco al campo de la economía, no lo conozco y me viene bien en ese sentido. Yo creo que es un paper, a pesar de que es relativamente técnico, hay algunos párrafos que están hechos con un afán divulgativo, ¿no? Para que gente que no es del campo de la economía sepa cómo está este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido útil. Por eso me ha gustado y lo he traído. Mencionaba José el tema de los revisores, ¿no? Si yo hubiera sido revisor. Lo curioso es que aparece el listado. Ya sabéis que hay una nueva costumbre en la revista Nature de hacer público los nombres de los revisores que aceptan que su nombre sea público y no sean anónimos, y además hacer público los informes. Obviamente siempre y cuando ellos acepten, ¿no? Y en este caso, de los 3 revisores, solo 2 han permitido que aparezca públicamente su nombre. Son 2 especialistas en cambio climático, política científica, uno italiano y otro del London College en Londres. Y el tercero se ha mantenido anónimo y ninguno ha aceptado que su informe apareciera público. O sea que, fijaros que puede que haya tensiones. O sea, que en estas revisiones haya habido algún tipo de tensión que haga que estas personas digan, pues preferimos que nuestros informes no sean públicos, no vaya a ser que eso los colegas del área lo tengan en cuenta en un futuro a la hora de revisar nuestros propios papers. Sí, quién sabe, ¿no? Incluso puede haber una política del tipo: no queremos dar combustible a los negacionistas del cambio climático, diciendo que, bueno, que ni siquiera los propios científicos se ponen de acuerdo y todas estas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Es complicado saber. Es un buen punto lo que acabas de decir, Alberto. Ese punto Sí, también me parece. ¿Quién sabe? Seguramente si estuviéramos dentro del campo de la política climática y todo esto, tendríamos más elementos de juicio para saber cuáles son las posibles razones. Pero bueno, en fin, ya os digo, creo que es algo interesante que hay que incorporar a nuestro pensamiento sobre el cambio climático, porque forma parte de todo esto. Forma parte en el sentido de que las políticas ya existen a día de hoy, las están implementando la Unión Europea, el gobierno estadounidense, los gobiernos en general. Entonces está bien saber que estas cosas existen. Hay, por cierto, un podcast para los que les interese el cambio climático, que es relativamente joven, están ahora empezando la segunda temporada, que es Ecoinsomnes. A mí me gusta mucho. Lo hacen Bruno Martín, Pablo Izquierdo y Mario Juárez. Y es un podcast peculiar en el que se combina divulgación científica con un poco hablar de sociología, de política, y un poco como el diario emocional de esta generación que eran jóvenes y se han encontrado ya con el cambio climático. Que no lo han visto nacer, ¿no? Sino que se lo han encontrado de repente y han dicho, ostras, ¿en este fregado? ¿Por qué estoy metido en este fregado? Y es un poco desde ese punto de vista, de gente un poco más joven, cómo se afronta el cambio climático y cómo se reflexiona sobre todas estas cosas. Hablan no solo de ciencia, sino también bastante de política y de sociología. A mí me parece un podcast interesante. Ecoinsomnes, si os interesa el tema, me parece guay.